Hola, buenas tardes a todos. Me da gusto mucho saludarles y el día de hoy les quiero compartir información que teníamos pendiente para seguir avanzando con nuestro temario respecto a cómo se ve o cuál es la perspectiva de la patología desde el enfoque cognitivo-conductual. Como bien recuerdan, ya habíamos revisado este tema, pero desde la perspectiva analítica o psicodinámica. Entonces, el día de hoy les quiero compartir información sobre la patología desde la perspectiva cognitivo-conductual. Bien, desde esta perspectiva, la patología o aquello que se le puede llamar patológico está basado en conceptos relacionados como las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Básicamente son ideas irracionales que llevan al sujeto a una mala interpretación de la realidad. ¿Qué significa esto? Las distorsiones cognitivas son aquellas percepciones o conceptualizaciones que tenemos todos nosotros y que nos llevan a una serie de pensamientos que están incorrectos. Las distorsiones cognitivas son, por ejemplo, generalización, pensar o tener un estilo de pensamiento de todo, nada, nunca, jamás, en ningún momento, etcétera. Y estas distorsiones cognitivas, o al menos esta distorsión, nos lleva a pensar que todas las cosas funcionan o siempre acontecen de la misma manera. Otra distorsión cognitiva, por ejemplo, es el pensamiento dicotómico. ¿Qué significa el pensamiento dicotómico? Básicamente es un pensamiento polarizado, o blanco o negro, no hay una escala de gris. Y entonces o están conmigo o están en mi contra. Y esta distorsión pues obviamente lleva también a ciertos pensamientos que nos llevan a una mala interpretación, ¿no? Lo cual podría incluirse incluso a nivel patológico. Ok, otra distorsión cognitiva, por ejemplo, es la adivinación del pensamiento. Esperar que dentro de las relaciones interpersonales los demás sepan lo que yo quiero, lo que estoy necesitando, o incluso que yo piense o yo crea que sé lo que el otro está pensando. Es decir, un ejemplo, pensar que si me ven de esta manera o si yo digo estas palabras, van a pensar que soy un tonto, ¿no? O se van a enojar conmigo. Entonces, esta cuestión es la adivinación del pensamiento. Todas estas distorsiones, que no voy a abarcar todas el día de hoy, nos llevan a esta mala interpretación de la realidad. Para el enfoque cognitivo-conductual es lo que mayormente se trabaja respecto a estas cuestiones patológicas. Son ideas, insisto, de carácter irracional y está basado mucho en experiencias que hemos tenido, en las que el sujeto ha tenido, la familia o el entorno donde creció, las costumbres, su sistema de creencias, pero todo esto va generando ciertos esquemas mentales que a final de cuentas generan algo mayor que se llaman estructuras cognitivas. Por ello, mucho de lo que se trabaja en psicoterapia bajo el enfoque cognitivo-conductual es reestructurar el pensamiento, ¿no? ¿Qué implica reestructurar el pensamiento? Trabajar e indagar con el paciente a través de sus creencias y sus pensamientos si su realidad está distorsionada, porque estas distorsiones las tenemos en mucha medida nosotros, ¿no? De hecho, llegan a acontecer varias en un mismo día, pero cuando es muy frecuente y cuando es constante, pues esta distorsión se vuelve, a final de cuentas, una percepción de la realidad que el sujeto no ve más allá, ¿no? Obviamente se trabaja mucho también los pensamientos, las emociones, el comportamiento, las actitudes que un sujeto puede tener ante diversas circunstancias. Entonces, uno de los principales conceptos para trabajar esto, hay un concepto en psicología cognitiva que se llama insight. ¿Qué significa insight? Básicamente es darse cuenta, que te caiga el 20. La mayoría de nosotros tenemos distintos tipos de insight, ¿no? Cuando cuestiones que no teníamos presente, de repente se nos aparece o nos da un chispazo de comprensión y entonces nos damos cuenta de que probablemente teníamos una percepción errada de las situaciones o de la realidad. Esta parte de la reestructuración cognitiva se trabaja, como ya se los mencioné,
a través de identificar cuáles son los estilos de pensamiento, cuáles son los sesgos cognitivos que un sujeto puede tener y que le ha llevado precisamente a tener una distorsión de la realidad. Porque al final de cuentas, independientemente de que haya una realidad concreta, como lo material, lo físico, esa realidad, obvio, no la podemos modificar, ¿no? No tenemos la capacidad de modificar una realidad concreta. Pero la realidad interna, es decir, la forma en la que yo percibo las cosas, la forma en la que yo interpreto las cosas o las situaciones, son parte de esta construcción de la realidad que tenemos cada uno de nosotros, perdón. Entonces, en terapia cognitivo-conductual, bajo este modelo, insisto, se trabaja mucho esta cuestión de cómo es que la persona piensa, por qué aprendió determinados comportamientos, por qué aprendió a reaccionar de determinada manera, para que el sujeto vaya valorando, identificando primero y luego valorando si sus comportamientos son funcionales, ¿no? Recuerden que incluso en parte de nuestra materia, cuando estábamos en clase presencial, hablábamos de esta cuestión de funcional, ¿no? La cuestión funcional es cubrir determinadas funciones y tener las competencias necesarias para interactuar con los demás, ¿no? Para la cuestión intrapersonal, qué es lo que yo pienso de mí, qué es lo que yo pienso respecto al mundo, qué es lo que pienso respecto a las relaciones interpersonales, el trato que yo he tenido o tuve con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. Entonces, toda esta información, todas estas experiencias en el sujeto van generando una idea de sí mismo, ¿no? Que al final de cuentas en ocasiones está distorsionada, ¿no? Puede ser que yo como sujeto, individuo, perciba que estoy haciendo bien las cosas, pero bajo la opinión de terceros tal vez no. Es decir, no les estoy diciendo que entonces, oye, profe, entonces lo que más importa es lo que los demás dicen de mí. No, no va por ahí. El hecho es que importa mucho lo que yo pienso de mí, pero con base en ello yo puedo generar o crear una realidad respecto a mi relación con los demás, ¿no? Muchas de estas distorsiones cognitivas, a final de cuentas, nos van mermando en nuestras relaciones interpersonales, la relación con nosotros mismos, la percepción que tenemos de nuestro entorno, lo que yo pienso de mí, mis cuestiones a lo mejor como la parte de mis deficiencias o áreas de oportunidad, como se le menciona actualmente, o mis fortalezas, qué virtudes tengo, porque todo esto se ha ido construyendo a final de cuentas basado en las experiencias que yo he tenido. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual define o percibe a esta cuestión un tanto patológica como la parte que nos vuelve disfuncional a nivel individual y a nivel social. Entonces, en terapia cognitivo-conductual o bajo este modelo, pues se trata de ir rompiendo toda esta parte de los esquemas y estructuras que se han generado a través del tiempo, a través de mis experiencias, a través de lo que yo he vivido con los demás, y básicamente es en pro de construir una mejor relación conmigo y con los demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, a diferencia del psicoanálisis, en el psicoanálisis lo que se trata respecto a la patología, ya habíamos visto que son otros aspectos, ¿no? Desde el desarrollo psicosexual, la parte de los mecanismos de defensa que podamos tener, pero aquí en el enfoque cognitivo-conductual, lo que más se trabaja, insisto, para recapitularles, son pensamientos, emociones, comportamiento y actitudes, sobre todo partiendo de la premisa de que derivado del pensamiento se genera casi todo, ¿no? Casi todo. Mi interpretación de la realidad, derivado del pensamiento, se generan ciertas emociones. Esas emociones me llevan a ciertas conductas o comportamientos y también me llevan a ciertas actitudes, ¿no? Que a final de cuentas me hacen tener una respuesta ante situaciones o ante mi entorno. Entonces quise compartirles este video porque a final de cuentas nos habíamos quedado en esa parte de cómo es percibida la patología en el enfoque psicodinámico y ahora les acabo de compartir cómo es percibida la patología y cómo se trabaja bajo el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, pues ya les puse los puntos principales y me dio mucho gusto saludarles, espero verlos pronto y estamos en contacto. Saludos.